Cuando pasa la gente nos pita porque cree que es propaganda a favor de Abelardo. La política ya venía degradada, pero con este señor aún más. También esta pregunta muy interesante, Juan. Bueno, en estos momentos está en mi casa el ICE, los agentes federales se están llevando. ¿Qué sucede cuando criticar a una figura política puede poner en riesgo el futuro de un inmigrante? Esa es la pregunta detrás del caso de Beto Coral, un activista y comentarista político colombiano que actualmente enfrenta un proceso de deportación en Estados Unidos. Su detención ha generado preocupación sobre la libertad de expresión de inmigrantes, activistas políticos, periodistas y cualquier persona que desafíe públicamente a figuras que se encuentran en una posición de poder. Pero ¿por qué esto ocurrió y por qué este caso importa más allá de Beto Coral? Para comprender esto es importante que nos vayamos un poco hacia atrás y podamos entender quién es Beto Coral y los orígenes de este conflicto. Beto Coral es un activista político, escritor e influencer colombiano que vive en Estados Unidos desde el 2015. Llegó a este país buscando asilo político después de investigar las circunstancias en las que su padre, el general Humberto Coral Caballero, fue asesinado y posteriormente desaparecido. Su padre fue asesinado meses después del operativo militar que condujo a la captura de Pablo Escobar cuando Beto tenía apenas 8 años. Él, como muchos miembros de familias afectadas por el conflicto armado en Colombia, pasó años buscando respuestas y justicia. Esta búsqueda se convirtió en parte de su identidad pública y lo que lo llevó a publicar el libro El día que mataron a mi padre en el año 2023. Aquí, en este libro, Coral narra la historia del asesinato de su padre y el impacto que la violencia tuvo y las secuelas que dejó en su familia. Ese es realmente el Estado y claramente tampoco protege a los colombianos que están en el exterior. Su activismo no solo se limitó a su historia personal. Con los años se convirtió en un crítico público de figuras políticas como el expresidente colombiano Álvaro Uribe y expresó abiertamente su apoyo al presidente colombiano Gustavo Petro. Por supuesto que sus posturas políticas lo convirtieron en una figura controversial dentro del debate público colombiano. Y es aquí donde la historia comienza a tomar un rumbo diferente para él. Entonces, hay dos momentos claves que explican por qué Beto Coral está detenido y posiblemente sea deportado de Estados Unidos. Primero, una acción legal iniciada en contra de Abelardo de la Espriella y una campaña que él y otros activistas organizaron días antes de las elecciones presidenciales en Colombia. Como siempre hacemos en Aquí Este Mundo, hoy analizaremos los orígenes de este conflicto, los intereses políticos que sobresalen de este caso y también abordaremos las preguntas y preocupaciones en materia de la libertad de expresión, la migración y los límites de la participación política. El conflicto entre Abelardo de la Espriella y Beto Coral tiene su origen en la demanda civil interpuesta por el expresidente Álvaro Uribe, quien acusó a Coral de difamación. Recordemos que Beto era un crítico incansable de Uribe y esto pudo ocasionar la demanda. En ese momento, de la Espriella era un reconocido abogado colombiano que representaba legalmente a Uribe, así como a otras personas acusadas de delitos como corrupción, paramilitarismo y extorsión. Según Coral y personas cercanas a él, de la Espriella lo contactó en varias ocasiones en nombre de Álvaro Uribe. Estas conversaciones fueron también para presionarlo para que se retractara de sus declaraciones en contra del expresidente colombiano.
Después de varias charlas con De la Espriella, el activista finalmente aceptó retractarse públicamente de sus declaraciones. Comunicado y retractación. No tengo prueba alguna de que el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, es el comandante o líder de las llamadas Águilas Negras o el Clan del Golfo. Sin embargo, una de estas conversaciones fue grabada sin el consentimiento de Coral mientras ambos se encontraban en el estado de Florida. Yo tengo que aceptar mis errores. Y mis errores fueron que yo fui la persona que durante todos estos años, el único responsable de haber dicho lo que dijo. Sí, doctor, usted tiene toda la razón. A mí me inducieron, a mí me alentaron, a mí me dijeron que me iban a... Posteriormente, esta grabación fue publicada en X por una cuenta asociada a Abelardo de la Espriella, según informó el periodista colombiano Daniel Coronel. Esta grabación incrementó la tensión que ya existía entre estas dos figuras públicas. Dado que en el estado de Florida, por lo general, grabar en secreto una conversación privada constituye un delito grave, en junio de 2025, Beto Coral decidió presentar una demanda ante el FBI en contra de Abelardo de la Espriella por grabar ilegalmente sus conversaciones, por posible chantaje y por la violación del acuerdo de confidencialidad, lo que también le abrió camino para iniciar una acción legal formal en contra del abogado colombiano. Grabar una conversación sin el consentimiento de todos los participantes puede considerarse un delito grave de tercer grado y puede ser castigado con hasta 5 años de cárcel en el estado de Florida. Otro momento clave de este caso es la campaña que Coral y otros activistas organizaron en Miami, Florida, días antes de las elecciones presidenciales en Colombia. Esta demostración de desaprobación estaba destinada a desmotivar a los inmigrantes colombianos de votar por Abelardo de la Espriella, como él mismo reveló en sus redes sociales. Durante la manifestación, Coral y los demás activistas sostuvieron carteles criticando a De la Espriella y vinculándolo con figuras políticas de Venezuela, como Saab y Maduro. Los carteles e incluso un avión que aparentemente sobrevolaba por la zona mostraban el siguiente mensaje: De la Espriella, Saab y Maduro robaron Venezuela. Esta campaña pública hizo que algunos simpatizantes de Alberto de la Espriella solicitaran a través de las redes sociales la deportación de Beto Coral a Colombia, etiquetando al subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau. Sí, inmigrantes colombianos pidiendo la deportación de otros inmigrantes colombianos. ¡Qué ironía! Christopher Landau es reconocido como el quitavisas porque ha revocado activamente las visas estadounidenses de inmigrantes acusados de crimen o corrupción. En varias ocasiones ha afirmado que tener una visa estadounidense es un privilegio, no un derecho en sí mismo, y que el gobierno de Estados Unidos tiene la facultad de negar, rechazar o revocar visas en cualquier momento si se considera que el comportamiento o las declaraciones en línea de un inmigrante violan los intereses y la seguridad nacional de Estados Unidos. Lo que en pocas palabras significa que ejercer el derecho a la libertad de expresión podría ser considerado un delito y de hecho una razón para la deportación. Bueno, en estos momentos está en mi casa el ICE, los agentes federales me están llevando. Un abrazo para todos. Nada, yo sabía que esto iba a pasar en cualquier momento y no podemos enrollarnos en absoluto. La detención de Beto Coral ocurrió el 16 de junio en Phoenix, Arizona,
días después de regresar de Florida. Según Coral, 2 agentes de Homeland Security Investigations, la rama investigativa del ICE, llegaron a su casa y le informaron que estaban allí para arrestarlo. Coral afirma que se le permitió buscar sus documentos migratorios y su pasaporte para demostrar que se encontraba legalmente en Estados Unidos. Sin embargo, fue detenido y subido a un vehículo donde lo esperaban 2 agentes más. Según su testimonio, estos 2 agentes que llevaron a cabo el arresto le preguntaron que qué había hecho. No le explicaron las razones de su detención y, a pesar del desconocimiento de las pruebas que lo vincularan a algún delito, se lo llevaron. Coral fue trasladado primero a El Paso, Texas, y días después a un centro de detención migratoria en Luisiana. Todos los abogados que me han contactado y que gracias al apoyo de... Desde ese centro de detención en Luisiana, Beto confesó a Daniel Coronel durante una entrevista que los agentes violaron sus derechos. En primer lugar, no le informaron los cargos por los cuales había sido arrestado y, en segundo lugar, lo han sometido a maltrato físico y psicológico. Beto incluso mencionó que su activismo político está relacionado con asuntos colombianos y no debería ser una causa de deportación en Estados Unidos. Asegura que su arresto responde a intereses políticos particulares. Entonces, es así como estos 2 momentos, la acción legal que Beto Coral inició en contra de Abelardo de las Priella y la campaña que realizó en Florida, se convirtieron en el punto de inflexión que llevó esta historia a la detención y a la orden de deportación que se emitió directamente por Marco Rubio. Pero, ¿por qué el gobierno de Estados Unidos tomó esta decisión y por qué el activismo político de Coral en torno a asuntos colombianos pasó a formar parte del argumento que se utilizó para justificarlo? Veámoslo. Quizá la parte más controversial de este caso no sea únicamente la deportación de Coral en sí misma, es el argumento que se utilizó para justificarlo. A través de un memorándum obtenido por el The New York Times, el secretario de Estado Marco Rubio acusó a Beto Coral de participar en actividades políticas irregulares en Estados Unidos en contra de Abelardo de las Priella, especificando que esas acciones socavaban los intereses de la política exterior de Estados Unidos frente a los procesos democráticos en Colombia. Aquí es importante preguntarse cuáles son esos intereses políticos de Estados Unidos en los procesos democráticos de Colombia y, por supuesto, cuando la participación política y la libertad de expresión de un inmigrante se convierten en un asunto de política exterior. No es un secreto que Donald Trump ha respaldado públicamente a de las Priella, como también lo ha hecho con otros políticos como Viktor Orbán en Hungría, Nasri Asfura en Honduras y Javier Milei en Argentina. Trump incluso le dijo a periodistas en la Casa Blanca que de las Priella ganó las elecciones gracias a su respaldo, asegurando que será un gran presidente y también destacando que la relación entre Colombia y Estados Unidos ahora será mucho mejor. El apoyo de las Priella es solo una pieza de un rompecabezas geopolítico mucho más amplio que podría explicarse en este documento de 33 páginas. Se trata de la Estrategia de Seguridad Nacional publicada por la Casa Blanca en noviembre de 2025. Este documento destaca un plan que pone al hemisferio occidental en el centro de la política exterior estadounidense. En pocas palabras, esto significa la restauración de la influencia
norteamericana en Centroamérica y Suramérica, incorporando países estratégicos y también creando aliados políticos para frenar la migración irregular, neutralizar a los carteles y asegurar recursos energéticos como gas, petróleo y carbón. Al tiempo, este plan también ayuda a detener el impacto y la influencia de competidores externos para Estados Unidos como China y Rusia, lo que se puede lograr mediante la adopción de la doctrina Monroe, como Trump ha mencionado públicamente en innumerables ocasiones. Monroe Doctrine, we don't forget about it anymore. Under our new national security strategy, American dominance in the Western Hemisphere will never be questioned again. Colombia es un lugar estratégico por su ubicación geográfica, sus rutas migratorias, sus recursos naturales y, más importante aún, por su creciente relación con China. Recordemos que el presidente Gustavo Petro anunció una iniciativa de la Franja y la Ruta de China en 2025, lo que para muchos fue una decisión que representó un nuevo capítulo en la relación económica entre Colombia y Pekín, pero que también afectó la relación que Colombia llevaba con Estados Unidos. Aunque este documento publicado por la Casa Blanca no menciona un esfuerzo específico para influir en la elección presidencial de Colombia ni de otros países, sí ayuda a comprender cómo alguien como De la Espriella, como nuevo presidente de Colombia, podría contribuir a la restauración de la influencia estadounidense en el país y también ser un aliado estratégico de Trump. Ahora bien, entendiendo este contexto geopolítico tan complejo, queda claro que el debate ya no gira únicamente en torno al activismo político de un individuo como Beto Coral. Se trata de cómo los intereses de un gobierno establecen los límites entre la política nacional e internacional, incluso si eso implica deportar a una persona que lo único que hizo fue ejercer su derecho a la libertad de expresión. Beto Coral no estaba en Estados Unidos de manera ilegal. Según su familia, él solicitó asilo político, tenía un permiso de trabajo y estaba esperando una decisión en su proceso migratorio. Beto Coral llevaba viviendo en Estados Unidos por aproximadamente 11 años. Este caso plantea preguntas muy importantes, como por ejemplo, ¿qué ocurre cuando la expresión política se interpreta como una amenaza para los intereses nacionales de un país? También, ¿cuáles serían esas consecuencias que periodistas, activistas, inmigrantes y cualquier persona que alce la voz en contra de Abelardo de la Espriella u otra figura política podría enfrentar? Para Coral y sus seguidores, este caso representa un precedente peligroso. La posibilidad de que el discurso político, el activismo o las críticas a figuras poderosas tengan consecuencias que vayan más allá del debate público, incluso afectando la capacidad de un inmigrante para permanecer en el país donde ha vivido años. Así que esto no solo se trata de Beto Coral, se trata de si los inmigrantes, periodistas, activistas y ciudadanos podemos participar en el debate público, incluso cuando esas conversaciones se refieran a asuntos de nuestros países de origen. También se trata de si es posible utilizar este debate público para cuestionar a los políticos y a las figuras que están en el poder y exigir justicia social y la protección de la democracia. Porque la libertad de expresión no debería ponerse a prueba únicamente cuando defendemos las opiniones con las que estamos de acuerdo. La libertad de expresión es un principio democrático fundamental que protege el derecho de las personas a criticar, investigar y cuestionar a quienes están en el poder y la influencia. Entonces, quizá la pregunta más importante que deja este caso es
¿dónde debería trazarse la línea entre los intereses nacionales y el derecho a expresarse libremente? En Aquí Este Mundo defendemos los derechos humanos y la libertad de expresión y sinceramente esperamos que el caso de Beto Coral pueda ser resuelto con justicia y que todos sus derechos fundamentales sean respetados. Si este análisis te pareció significativo, te invito a suscribirte, dejar un comentario y compartir este contenido con más personas. Tus comentarios y preguntas ayudan a dar forma a las conversaciones que tenemos en esta plataforma. También síguenos a través de nuestras redes sociales, TikTok e Instagram.